Segundo tramo aquí en Hasta el Hueso, seguimos entrevistando a Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto. Y habíamos dicho antes de la pausa, le íbamos a preguntar por el proyecto de ley de ciberdelitos, que probablemente debe ser uno de los proyectos que usted más empujó desde dentro del Parlamento para que saliera. ¿Se votó? Se votó en una de las cámaras. Falta mucha agua por correr debajo del puente todavía. Va a tener que empujar más el carro todavía. Falta el Senado. Si bien creo que hoy hay un mayor conocimiento del tema del que había hace 2 años, cuando nosotros augurábamos hace 2 años y medio, cuando presentamos el proyecto, lo que se iba a venir al Uruguay en materia de ciberdelitos, que lamentablemente no nos equivocamos. Muchos no estaban del todo convencidos de que fuera a ser tan así. El tiempo nos dio la razón. Hoy el Uruguay se encuentra en una crisis en este tema y varias complejidades. Primero, una faltante en la tipificación en nuestro Código Penal, que el proyecto lo atiende, y después un desconocimiento general de la gente que este proyecto también lo atiende porque pretende crear una campaña nacional de educación desde la primera etapa en la vida de una persona en la que accede a medios telemáticos hasta la última etapa de la vida de una persona. Por eso es que también involucramos a actores tan importantes como el BPS. Muchísimas personas que desconocen hasta el día de hoy las precauciones mínimas que tiene que tener una persona al momento de estar frente a una pantalla. Vemos la cantidad de estafas que hay, ¿no? El cuento del tío, bueno, mails que te mandan de depositar que vas a cobrar una herencia en Nigeria. Muchísimos delitos que increíblemente existen en el plano físico, pero no existen en el plano virtual. Yo siempre pongo el ejemplo de el daño informático. Hoy es delito si yo entro acá, agarro una computadora y la rompo contra el piso. Pero no es delito si yo accedo a través de una red Wi-Fi a esa computadora y borro toda la información que ustedes tengan, que también es un daño y tal vez hasta más costoso para la empresa, claro, o para la persona de lo que puede llegar a ser el costo del hardware en sí, de la computadora misma. Y increíblemente en el Uruguay tenemos esa carencia en nuestro Código Penal. No hubo una previsión, no hubo una gobernanza anticipatoria en este tema porque todos debemos recordar, entre otras cosas, lo que fue la inclusión financiera obligatoria. Es decir, nos obligaron a bancarizarnos, pero no nos dijeron los parámetros mínimos de seguridad que teníamos que tener. Se fue dando un caldo de cultivo ya antes de la pandemia para que sin duda se masificara el ciberdelito en esta pandemia. Le damos una computadora a cada niño, le damos una tablet a los abuelos, pero no le decimos las precauciones que tienen que tener. Son muchas las cosas que nos faltan todavía. Y este es el primer paso. 2 o 3 conceptos. ¿Qué establece la ley que todavía falta para aprobar en el Senado? Lo primero es tipificación, que lo que hoy no es delito se vuelva delito, como el ejemplo que recién ponía. Lo segundo es una campaña nacional de educación. Lo tercero es un registro nacional de ciberdelincuentes. Y lo cuarto, que es una herramienta muy buena que se le va a dar a los bancos, la posibilidad de que ellos mismos frenen transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central. Hoy el mecanismo es que yo veo que Nicolás está haciendo una transferencia de los ahorros de toda su vida a una cuenta que no es habitual, que no la tiene precargada, que no es en nuestro país o lo que sea. Y a mí me parece sospechosa esa transferencia que está haciendo Nicolás, pero me tiene que autorizar el Banco Central a frenar esa transacción, que puede ser no consentida. Hoy los bancos, a partir de la aprobación de esta ley, podrán frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central. Creo que es una muy buena herramienta que se le da a los bancos y legitima algunas de las herramientas que hoy ya pudieran llegar a estar siendo utilizadas por algunos de estos bancos. Casino Online, ¿en qué está? Bueno, fue un proyecto que se trató muy acelerado en el Senado. Hoy en diputados es la segunda Cámara. Es un proyecto que a nosotros nos sorprendió la celeridad, es de esas cosas que uno no logra entender en un tema tan sensible y tan importante, y sobre todo para Maldonado, porque si hay algo que todos conocemos en Maldonado es a un ludópata. Todos conocemos a una persona que tiene problemas de ludopatía, a uno que perdió la familia, a uno que perdió su empresa, a uno que perdió su vida misma, a veces, por este tema. Y Maldonado está por encima del promedio nacional en temas de ludopatía. El porcentaje
de problemas de personas con este tipo de adicción en todo el Uruguay es aproximadamente un 1%. En Maldonado es 4 veces más. En Maldonado tenemos un porcentaje de la población de aproximadamente un 4% con algún tipo de problema de ludopatía. Y de la mano del juego online, que mucha gente capaz que no lo sabe, vienen ciertos riesgos que muchos países ya los han vivido, como los vivió Italia, como los vivió Inglaterra, como los han vivido países más cercanos, como Colombia, que liberaron el juego online y que se volvió un problema aún más serio del que ya venían. Entonces, nosotros no estamos en contra, sabemos que muchas inversiones dependen de esto, porque el casino físico hoy poco a poco viene bajando, pero hay ciertas precauciones mínimas que tenemos que darle a la gente y ciertas herramientas que tenemos que darle a la gente. La impresión que hay de afuera es que, como usted dijo, venía muy acelerado el Senado y ustedes en la Cámara de Diputados pincharon la pelota, la tienen abajo del brazo y la van a dejar dormir, por lo menos por un tiempo largo. Digo porque también hay inversiones que se están haciendo en el departamento que dependen un poco, que tenían previsto dentro de su escala de negocios, su plan de negocios, la aprobación de la iniciativa. Bueno, y nosotros también queremos hacer algunas modificaciones al proyecto con respecto a eso, porque hoy ese proyecto que sale del Senado pide que no establece un monto mínimo. ¿Quién va a poder tener juego online en el Uruguay? ¿Quién tiene un casino que vale 1 millón, que vale 5 millones, que vale 100 millones? Todo el mundo va a poder tener juego online porque casinos hay muchos en el Uruguay que de pronto tienen montos muy diferentes entre sí. Entonces, el poner, yo creo que el que tenga una licencia de juego online tenga que tener un casino físico es algo bueno, porque a diferencia de otros países donde se liberó el juego online, es una limitante. Pero hay muchos riesgos que igual hay que contemplarlos. Todo el tema de la autoexclusión es algo que tiene que estar contemplado. Ahora, no queda tanto de periodo de gobierno, digo, queda de acá que termine el año, rendición de cuentas de por medio, que le va a abarcar mucho de la discusión, y después ya entramos en una vorágine medio electoralista que no va a hacer que el año que viene... Nosotros, siempre que ponemos un pero, presentamos una alternativa, y esta no fue la excepción. Nosotros pusimos un pero, dijimos que no estábamos del todo de acuerdo con lo que había salido, que nos parecía que no había garantías suficientes para con los usuarios, nos parece que tiene que haber un límite diario de lo que puede llegar a jugar una persona, nos parece que tiene que haber un tiempo límite, porque yo puedo estar ya, ni siquiera el frío ni la helada más severa me limita que yo esté tirado en el sillón de mi casa jugando a la ruleta, ¿no? Ojo con esas cosas, porque las experiencias que han habido en otros países no han sido muy positivas. Entonces, el poner un tiempo límite, el poner un sistema de autoexclusión integrado, es decir, si yo me autoexcluyo en el casino físico, quedo autoexcluido en el casino virtual o viceversa, cosa que tampoco se controla en el Uruguay, porque yo me puedo ir ahora a autoexcluir en cualquiera de los casinos de acá y voy de tarde a otro y nadie se acuerda de mi cara. Hay mecanismos muy sencillos de implementar que creo que hay que empezarlos a trabajar con rigurosidad. ¿Y sin eso usted no lo vota? Yo sin eso difícilmente lo pueda acompañar. O sea, así como vino del Senado, usted no lo vota. No, va a tener que tener sistemas de protección para los usuarios. Igualmente, estamos mucho más avanzados con el tema. Las principales diferencias hoy han sido más internas del Partido Nacional, que está dividido con respecto a la postura del juego online que del resto. Sebastián Cal, me quedaron 1000 cosas para preguntarle. Un día voy a querer hablar, porque lo hemos hablado alguna vez fuera de micrófono y fuera de cámara, y sé que es un tema que le apasiona, que es el asunto de la aviación, los aeropuertos, y por qué tenemos tantos problemas de conectividad en el Uruguay que no lo logramos solucionar, y es uno de los talones de Aquiles para el departamento de Maldonado. Vaya si necesitaremos una mayor conectividad aérea, pero bueno, en algún momento hacemos un programa especial sobre la aviación y sobre la conectividad aérea, y no sé si nos van a seguir los camarógrafos para hacerlo desde el aire, pero yo me animo. Y bueno, cuando hagamos el programa especial lo vamos a volver a invitar para conversar. Muchísimas gracias. Esto es uno de los temas en los cuales he estado trabajando muchísimo. He presentado modificaciones muy importantes a lo que es el Código Aeronáutico y de hecho convocamos a una mesa
esta semana se inauguró el aeropuerto de Durazno con un nuevo radar, supuestamente. Sí, sí. Es hacía tiempo que estaban buscando el radar ese, Sí, instalarlo sí, en Durazno. sí, ha avanzado mucho en materia de radares. Yo sigo insistiendo con que se hizo un negocio muy malo con el tema de la concesión de los aeropuertos. Se concesionaron todos los aeropuertos al mismo. Hoy tenemos un monopolio que no es solamente en el Uruguay, sino que es regional, ¿verdad? Y que precios muy diferenciales con aeropuertos que compiten con nosotros. Le agradecemos por su presencia. Muchas gracias.